Muy buenas a todas y a todos. Soy Sandra García Rodríguez y bueno, voy a formar parte de esta parte online del Congreso. Estoy muy agradecida de que podamos participar de esta forma porque, bueno, así ampliamos, ¿no?, los conocimientos, aunque sea de forma telemática. Mi comunicación se titula Una sensación de silencio semejante al compás de espera, Matilde de la Torre y la era atómica. Voy a empezar presentando a Matilde de la Torre, escritora cántabra, periodista, pedagoga y política socialista en la Segunda República Española. Es una figura que está levantando creciente interés. Este libro que os pongo aquí, el primero, Jardín de Damas Curiosas, acaba de reeditarse de la mano de Luis Pascual Cordero Sánchez en 2022. El texto original es de 1917 y es interesantísimo porque es de estilo epistolar y ya se recoge el pensamiento feminista de Matilde de la Torre. Lo que menos se conoce de la vida de Matilde de la Torre es la parte del exilio en México. Aquí así lo señala en la introducción Cordero Sánchez. Porque bueno, hay como una ausencia de registros, ¿vale? Y es precisamente desde el exilio desde donde se va a publicar La Era Atómica, que es el texto que aquí vamos a ver después. Otro de los libros que quiero destacar es el de Deborah Madden, el segundo que pone ahí, que publica en 2022 y donde hace un maravilloso análisis de las obras de Matilde de la Torre y, bueno, otra vez, pues nada, contribuye al rescate de esta figura que parece haber pasado desapercibida, pero que es verdaderamente interesante. El tercer libro que os pongo, Mares en la Sombra, realmente es el que yo más he trabajado sobre ella y es en el que se recoge una experiencia en parte directa de Matilde de la Torre durante la Guerra Civil Española. Lo publica en 1940, que esto es especialmente interesante porque nada más terminada la guerra y desde París. Es decir, desde París publica Mares en la Sombra y desde México La Era Atómica. Gracias al carácter público de gran parte de la vida de Matilde de la Torre, dedicada a la política, al activismo y a la creación de varias instituciones, disponemos de muchos datos que han facilitado la elaboración, pues, de una biografía, ¿no? Este libro que os pongo aquí es la primera biografía y antología de textos de Matilde de la Torre que realiza Carmen Calderón Gutiérrez en 1984, ¿vale? De este libro es de donde he sacado, pues, un montón de datos biográficos, así como de la introducción de José Ramón Sáenz Viadero a Mares en la Sombra. También Cordero Sánchez señala aspectos muy interesantes que los dos anteriores no habían señalado. Bueno, Matilde de la Torre nace en 1884 en Cabezón de la Sal, que es un pueblo de Cantabria. Nace en el seno de una familia de riqueza cultural prácticamente inabarcable, o sea, es una locura las conexiones que hay dentro de esta familia, que son los Gutiérrez Cueto. Esto hace que Matilde de la Torre esté emparentada con Consuelo Verges, María Blanchard y Concha Espina. Ya solo con estos nombres ya nos podemos hacer una idea de cómo era el ambiente cultural familiar de Matilde de la Torre. Con Verges tiene una relación bastante estrecha hasta que por algún motivo se terminan distanciando, igual que con María Blanchard, pero es con Concha Espina con la que, pues probablemente por discrepancias ideológicas, Concha Espina sabemos que tiene una mentalidad bastante más conservadora que Matilde de la Torre. De hecho, bueno, la denigra un poco en algunos escritos. Bueno, con ella es con la que tiene menos relación, ¿no?, a lo largo de los años. De hecho, con la pintora santanderina María Blanchard podemos establecer, pues, una conexión artística directa, porque en 1911 ella pinta El Jardín de las Damas Curiosas, que, como recordáis, pues es el título de su primera publicación. Es el cuadro que veis ahí en la izquierda con un poco de menos de calidad que este de la derecha, que pongo simplemente, pues, porque es otro cuadro de dos figuras femeninas pues en actitud cariñosa y bueno, que también es representativo del cubismo de la escritora, de la pintora, perdón, que pasa por París. Entonces, bueno, pues la verdad es que una pintora, creo que bastante desconocida también para lo buena que fue y lo interesante que es su historia.
Vemos entonces, pues eso, que el ambiente cultural de Matilde de la Torre es bastante intenso. Ya en el seno familiar, desde pequeña, ya tiene un montón de influencias y de retroalimentación por parte de sus primas y de sus familiares. De hecho, este cuadro supuestamente lo que hace es reflejar esas conversaciones que tenían Matilde de la Torre y María Mancha. Este ambiente cultural se materializa en la organización de un grupo teatral local que crea Matilde de la Torre entre 1902 y 1917. De hecho, ella consiguió que su tío Fernández Gutiérrez Cueto ceda unos terrenos en los que se levantó el Teatro Municipal de Cabezón de la Sal. Esto es pues bastante relevante. Desde niña, ella además había destacado en el piano y su pasión musical le llevó a fundar también en 1924 el Orfeón Voces Cántabras, a través del cual realiza una labor de recopilación y composición de folclore cántabro. Se aprecia entonces pues que el perfil de Matilde de la Torre es marcadamente humanista y artístico desde el principio y demuestra una inquietud cultural que le lleva tanto a la creación individual como colectiva, a través de sus iniciativas teatrales y de preservación y creación de folclore. Posteriormente inaugura la Academia Torre e imparte cursos sobre historia y costumbres cántabras a extranjeros en la Universidad Internacional de Santander. O sea que, como vemos, es claramente activa y promueve un montón pues la cultura, además de recibirla a ella y de crearla a ella, la promueve y la divulga pues un montón. Su andanza política comienza de manera institucional cuando se alista en el Partido Socialista con Fernando de los Ríos en 1931 e inicia una ferviente pantalla republicano-socialista. Es elegida diputada del Partido Socialista por Asturias en 1933 y de nuevo en 1936, año en el que también ocupa el cargo de directora general de Comercio y Política Arancelaria en el gobierno de Largo Caballero, hasta marzo de 1937. Este momento lo relata en Mares en la Sombra. Inmersa en la campaña electoral previa a febrero de 1936, Matilde de la Torre realiza una gira por varios pueblos de la provincia de Granada, en las que se ganó elocuentemente al pueblo, incluso criticando las creencias religiosas contra las que siempre se había mostrado especialmente dura. Aquí también pues vemos por qué choca con Chaspina. María de la Orlejárraga, en Una mujer por caminos de España, define a Matilde de la Torre de la forma que aquí pongo en la diapositiva. Su elocuencia convincente y viril, templada por el mimoso acento montañés. Su voz, puesta a punto por una perfecta educación musical, se adentraba en el alma como el sonar de un bien templado violonchelo. Era, en verdad, una delicia oírla. Pensamiento, emoción, dicción, y el auditorio que llenaba el teatro temblaba al oírla. La montañesa, Matilde, está presente en la sesión de Cortes celebrada en Madrid el 1 de octubre de 1936, en Valencia el 30 de septiembre de 1937 y en San Cugat del Vallés el 1 de octubre de 1938, donde manifestó sentirse átomo invisible del Partido Socialista. Es en 1939 cuando, acompañada de su hermano Carlos, se refugia en Marsella. Y en 1940, desde Burdeos, inicia su partida hacia el exilio americano, como ya os he dicho antes. Ellos se dirigían hacia Cuba, pero finalmente desembarcan en la costa veracruzana de México. El viaje lo realiza junto a Ramón González Peña y Fernando Vázquez Ocaña, secretario de Juan Negrín, además de con su hermano. Es en México donde escribe La Era Atómica y donde fallece. Muere esperanzada por la posible vuelta a España con motivo de la Segunda Guerra Mundial, 7 meses después de la rendición de Alemania en agosto de 1945. Tras su muerte se publica en El Socialista, periódico en el que normalmente escribe desde su exilio, su último artículo, La Era Atómica, referido precisamente al desastre de las bombas. La contrariedad con respecto a la guerra y a la injusticia social se plasma también en Mares en la Sombra, como he dicho antes, así como se materializa en las acciones que lleva a cabo a través de su arte y de su posición política. Su perfil humanista es subrayable, lo que le llevó a trabajar para la conmutación de la pena capital de algunos de los líderes que participaron en el levantamiento de octubre de 1934,
y también a luchar por la mejora de condiciones de las mujeres en las cárceles. Esto también se ve de forma evidente en Mares en la sombra, sobre todo en el capítulo llamado Mocinas de Asturias. En el prólogo del libro de Carmen Calderón Gutiérrez ya se definía a Matilde de la Torre como abiertamente feminista. Sabemos que a veces el término, aunque el pensamiento de muchas de nuestras precursoras dentro del feminismo ibérico fueran claramente feministas, el término pues a veces costaba, ¿no? Costaba utilizarlo. Bueno, ya era innegable desde Jardín de Damas Curiosas, pero bueno, ya se considera feminista desde el comienzo de los estudios críticos que se han dado sobre su figura. En las primeras jornadas eugénicas españolas que organizaba la FUE de la Facultad de Medicina junto con la Liga Española de Reforma Sexual, que lideraba Gregorio Marañón con Hildegard Rodríguez como secretaria, ella pronunció la conferencia titulada Feminismo y Pacifismo. Por eso que os digo que ya utilizaba el término con total normalidad. También perteneció a la Junta Directiva del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, junto con Dolores Ibarruri, pasionaria, María Lejárraga y Isabel Oyarzábal. Y también pertenecía a la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Esta otra cita de María Lejárraga la pongo pues un poco por definir otra vez la actitud que tenía Matilde de la Torre con respecto a toda esta actividad política. Ella decía, su trabajo no era como el mío, simplemente de consoladora y auxiliadora. Ella, valiéndose de la inmunidad parlamentaria, afrontaba a las autoridades, luchaba con gobernadores civiles y militares, bien puede decirse a brazo partido por salvar la vida de los presos. Entraba no a la sala de visitas de las cárceles, sino en el interior. Tomaba nota de los malos tratos, de las torturas. Escribía valientemente en los periódicos denunciando el espanto. Esto vemos que lo hace en la era atómica. Hemos comprobado, por lo tanto, que el perfil de la autora es claramente humanista, claramente activista, antimilitarista, y esta posición la sigue defendiendo desde su exilio, lo cual me parece bastante importante, que es donde escribe este texto que une la figura de la autora directamente con la Segunda Guerra Mundial, que es el motivo principal de este congreso. Vamos a ver entonces ahora el texto, del que aquí os pongo un facsímil del Socialista, el día en que se publicó, el 1 de mayo de 1946, y que veis ahí en la parte derecha. Ahora voy a ampliar un poco la parte que escribe Mireia, que voy a señalar también porque es importante por los datos que ella da. Antes de leer el texto, simplemente quiero señalar pues, lo que os acabo de comentar. Se publica en el 46, 7 meses después de la rendición de Alemania. Y Matilde de la Torre muere el 19 de marzo del 46. Es decir, este texto se publica de forma póstuma con la nota de Mireia Cueto. Matilde muere con 62 años y no le da tiempo a enterarse de que la expulsan del PSOE por su posición negrinista, que se empeña en mantener y reafirmar desde el exilio, y que la expulsan junto a otros 14 miembros del partido, entre los cuales se encuentran pues, algunos amigos suyos que aparecen en Mares en la Sombra y de hecho, algunos de ellos acuden a su funeral, como son Ramón González Peña, Julia Álvarez, Nicolás Jiménez Molina y Ramón La Moneda. Esta nota que aparece de Mireia Cueto, pues al final es para explicar la muerte de Matilde y el carácter póstumo de la publicación. Y en el libro de Carmen Calderón se nos cuenta este testamento oral que hizo Matilde de la Torre y que recoge Mireia, en el que dice: ruego a los compañeros de mi amado Partido Socialista Obrero Español que, por amor a mi memoria y a los sufrimientos que gustosamente hemos soportado mi hermano Carlos y yo, jamás abandonen mi querido hermano, y siempre lo ayuden y socorran como a mí, y a él nos socorrieron hasta hoy.
Bueno, pues esto la verdad es que es bastante triste porque la van a expulsar del PSOE por posicionarse a favor de Juan Negrín, pero bueno, posteriormente se la readmite como una vez ya ha muerto, se les vuelve a readmitir, pero en este momento pues ella sí que se encontraba esperanzada y seguía depositando su ilusión en el partido. Lo que pongo arriba de que limpia el relato de los últimos días de Matilde de la Torre es porque la hija de Concha Espina dijo en la biografía que hace de su madre que Matilde murió sola. Y eso es mentira porque estaba con Mireia Cueto y con Germán Cueto y bueno, con otros miembros del partido. Como digo, por ejemplo, estaba ahí también Ramón La Moneda, etcétera. Os reproduzco aquí unos fragmentos del texto de la era atómica. Si queréis el texto completo, me lo podéis pedir sin ningún problema. Yo reproduzco los fragmentos que Carmen Calderón reproduce en su libro. No voy a leerlo, simplemente voy a pasar las diapositivas para que tengáis todo el tiempo del mundo para leerlo y ya finalmente paso a las conclusiones. Bueno, a modo ya de conclusión, pues solo me queda decir que a pesar de que no tengamos una experiencia directa de la Segunda Guerra Mundial escrita por Matilde Latorre, sí que contamos con su clara y concisa opinión acerca del suceso de la bomba atómica y por extensión de todo el militarismo, ¿no? El conflicto armado. No nos sorprende su posición dada la trayectoria activista y política que lleva Matilde Latorre, que aquí hemos esbozado resumidamente, pero que yo os animo a conocer más a fondo, así como sus relaciones con personajes como María de la Orejárraga, Dolores Ibarruri, en fin. Digamos que la costumbre de Matilde Latorre de dejar registrada su experiencia y sus opiniones sobre temas políticos y situaciones sociales la mantiene durante toda su vida y para cualquier filóloga pues esto es una maravilla, ¿no? Es resaltable en este caso que incluso desde el exilio Matilde Latorre se reafirme continuamente en su postura negrinista, que de hecho le conlleva a esa expulsión del partido, ¿no? Junto con los otros miembros. Y precisamente esta posición negrinista también la define como resistente, ¿no? Porque Negrín lo que quería era resistir y esto a ella la caracteriza sin duda. Para conocer una experiencia en periodo bélico más directa, yo ya os he dicho que podéis leer Mares en la sombra, es un libro que yo he trabajado bastante y es muy interesante, tanto por su contenido como por su formato, ¿no? Es totalmente subversivo. Ahí también deja clara su posición pacifista a través de una narración con una clara posición política, como hemos visto que mantiene durante toda su vida. Esta misma posición la defiende en la era atómica, que espero que hayáis podido leer. Bueno, se ve claramente la influencia de esta pasión musical, ¿no? que tiene al escribir la era atómica, al referirse a ese compás de espera. Y se muestra, por lo tanto, pues devastada, ¿no? ante los horrores de la guerra, pero de cierta forma mantiene la esperanza en la humanidad, en el concepto de comunidad y en la unión entre personas. Digamos que nos quedamos con esta parte que muestra Matilde de la Torre en este último texto que escribe antes de morir. Bueno, pues con esto ya concluimos, con esta buena foto de Matilde de la Torre en este primerísimo primer plano. Y nada, solo me queda agradeceros la atención, de nuevo la organización de este congreso y de esta parte virtual, que estoy abierta a cualquier comentario y diálogo que podamos mantener sobre Matilde la Torre, sobre cualquier otra cosa interesante acerca de estas experiencias bélicas, ¿no? de nuestras adoradas escritoras. Y para eso es para lo que os dejo el correo y nada, pues muchísimas gracias de nuevo. También os dejo aquí las referencias bibliográficas y con esto ya pues me despido. Muchas gracias.